digamos el lunes, estuvimos en la reunión del lunes de los pastores y me tocó servir como todos nosotros, pero fue una tremenda bendición escuchar al pastor Moisés Labarca. Un mensaje que me interpretó plenamente, pero sobre todo que ellos predican sin ni un papel. Ellos predican así de corrido, de memoria, así que yo con mi papelito a cuesta. Pero la gracia la da el Señor. Así que espero que en este minuto el Señor tome control de mi mente, de mi corazón, de mis cuerdas vocales y podamos ser edificados todos juntos. Amén. ¿Me escuchan bien? No sé si me escuchan. Amén, lo escuchamos bien. Ya, ok, pastora, gracias. La palabra está ubicada en Lucas 14, 18 al 22. Muy conocido. Lucas 14, 18 al 22. Incluso mi hermana María Inés el domingo, no sé, estaba orando y mencionó este pasaje y yo dije, mire, estamos en el Espíritu. Entonces, ¿lo encontraron? ¿Encontraron el pasaje? Ya. Entonces lo vamos a leer en el nombre del Señor y para su gloria. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Padre amado, qué maravillosa escritura tenemos, Señor, de tu maravillosa obra que quieres hacer en medio de tu pueblo, con tu pueblo, en tu pueblo. Gracias, Padre, porque estas palabras traen mucho consuelo, mucho ánimo, mucha esperanza. Padre, gracias por Cristo, gracias. ¿Quién éramos nosotros, Señor, para ser elegidos, para conocer tu amor y tu obra en Cristo? Gracias, Padre. Muchas gracias, Papá. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor. La verdad es que la motivación de esta palabra ha estado por cuanto hay muchos hermanos que los veo atormentados por el pasado, atormentados por cosas que padecieron con sus padres, con sus seres queridos, con gente, ¿no es cierto? Generalmente los dolores y sufrimientos psicológicos vienen por la relación en la sociedad, entre hombres. Y veo que llegan a Cristo y aún siguen arrastrando estas cosas que les duelen, que son dolorosas y que son un peso, un lastre para aquellos que las padecen. La verdad, siendo bien sincero, todos hemos venido con cargas, hemos venido con lastres, con heridas en el corazón. Todos, no hay nadie que se haya escapado, o sería muy casual aquel que ha venido sin tener ninguna problemática, ni un trauma, ni un dolor, ni una herida, ni una frustración, ni una tristeza. Es muy difícil. Por eso le pedí al Señor que me ayudara a compartir esta palabra para todos nosotros, para que comprendamos que la obra de Dios es una obra maravillosa de libertad, de paz, de gozo, de alegría, y para que vamos dejando las cosas y los lastres que a veces nos tienen atados
y con cargas pesadas. Amén. Así que aquí hay varias palabras que se mencionan en este pasaje y las vamos a leer rápido para que todos, los nuevitos, los no tan nuevitos, y yo también, pueda recordar estas definiciones de estas palabras. Definición de pobre: alguien que desea o desearía algo que no posee. Es aquel que en su miseria física, moral o espiritual implora la caridad y la caridad especialmente de Dios. Ese es un pobre, lo que Jesús decía, los pobres de espíritu, ¿no es cierto? El corazón, donde residen los sentimientos, la voluntad, el intelecto. Constrito. Este vocablo hace referencia, ¿no es cierto?, el que siente contrición, es decir, el arrepentimiento o remordimiento, inquietud, pesadumbre, desasosiego tras un acto o una acción propia de haber cometido un error, un yerro, una falla o pecado, o de haber ofendido a Dios. Eso es contrito. Un corazón contrito como lo tenía el rey David cuando pecó, ¿no es cierto? Y en el Salmo 51, él dice: oh Dios, tú no desprecies un corazón contrito y humillado delante de ti. Ahora, ciego espiritual. ¿Qué es un ciego espiritual? La ceguera espiritual es uno de los males que impide reconocer a Jesucristo como el Salvador de toda la humanidad. ¿No es cierto? Son ciegos. Deja que los ciegos entierren o los muertos entierren a sus muertos. Que los ciegos, guía de ciegos. 2 ciegos caerán al hoyo y serán destruidos. Cautivo. El significado bíblico de cautividad está íntimamente ligado con la esclavitud. Personas esclavas, desterradas, confinadas o presas, en especial la que es apresada en la guerra. Otro significado de cautividad tiene que ver con la cautividad espiritual, donde según la palabra de Jesús, todo el que comete pecado es esclavo de su conciencia, es prisionero de sí mismo y de sus pensamientos. Cuando uno comete pecado, es esclavo del pecado. Oprimido, ¿no es cierto?, viene a libertar a los oprimidos. La definición es que está sometido a la vejación, humillación o tiranía de alguien. Aquella persona que está sometida a la vejación, humillación, tiranía de alguien, ¿no es cierto? Ahora al final dice que él venía a anunciar el año agradable del Señor. ¿Qué es agradable? Es todo aquello que produce satisfacción, gusto, gozo y alegría. ¿No es cierto? El pasaje termina así, diciendo, lo vamos a leer: a predicar el año agradable del Señor. El año agradable es que tu vida, ¿no es cierto?, si tú recibes el conocimiento de Dios, si tú aceptas la obra de Dios en tu vida, vas a entrar en un año agradable, un año eterno. Gloria a Jesús. Estábamos, ¿no es cierto?, oprimido aquí. Ahora ya dijimos el año agradable. Ahora viene ¿cómo es el mundo? Hermanos, vamos a hacer una pincelada. ¿Cómo es el mundo? ¿De dónde nosotros nos sacó el Señor? ¿De dónde nos sacó? ¿En qué vivíamos? ¿Cómo vivíamos? El príncipe de las tinieblas, Satanás, es el autor del pecado, el padre de mentira, el Dios de este siglo, el enemigo de toda justicia. Los ángeles caídos juntos con su jefe son los instigadores del reino de las tinieblas. Las almas perdidas son víctimas miserables del reino de las tinieblas. Ellas viven sin esperanza y sin Dios en el mundo y están en el camino ancho, rumbo a la destrucción perpetua. Teniendo un corazón malo de incredulidad, los incrédulos trabajan junto con el diablo y sus ángeles en un gran esfuerzo para destruir las almas de los hombres. Este cuadro oscuro, sin embargo, es solo el principio de los sufrimientos para aquellos que siguen al enemigo.
Por el pecado que cometemos aquí en la tierra habrá un castigo que durará toda la eternidad si no nos arrepentimos. El pecado en la tierra, por tanto, es un oscuro y triste, por muy oscuro y triste que sea, es solo una muestra de la miseria y desesperación indescriptible, de tortura y aflicción que habrá en las tinieblas de afuera, donde el diablo y todos sus seguidores pasarán la eternidad. El príncipe de las tinieblas es Satanás, es el autor del pecado, el padre de mentira, el Dios de este siglo, el enemigo de toda justicia, como dijimos, su enemigo, mi enemigo y el enemigo de Dios, el anticristo. Gloria a Jesús. Ahora, todos hemos venido de este mundo, de este reino, de este orden que está, que el príncipe de este orden es el maligno, donde todo lo que ocurre en este mundo es todo malo, todo destrucción. Él viene a matar, robar y destruir. Quiere matar tu vida. Usa a personas, a tu padre, a tu madre, a tus hermanos, a tus seres queridos para destruirte, para hacerte, ¿no es cierto?, hacerte daño, para que quedes traumada para siempre. Cuando chico, ¿no es cierto?, los abusos sexuales, las humillaciones, las ofensas, la escasez, de las venganzas, todas esas cosas que hemos sufrido vienen en el mundo y están en el mundo, el que gobierna, el príncipe de este mundo. Por lo tanto, a veces dice la persona, ¿por qué me pasó esto a mí? Porque en el reino y en el príncipe de este mundo, ¿no es cierto?, es el que tiene el dominio para hacer el mal. Dios lo detiene según su sabiduría, según su justicia. Pero nosotros hemos elegido el camino del pecado, habernos alejado de Dios, no querer volver a Dios, no creerle a Dios, no entregar nuestras vidas a Dios. Y la consecuencia de eso es el dolor, el sufrimiento, el trauma, la opresión, la cautividad, la pobreza. Gloria a Jesús. Nosotros, teniendo la posibilidad de cambiarnos de reino, no lo queremos hacer. ¿No es cierto? No lo queremos hacer. Dice la palabra que Dios se manifiesta al hombre. Mediante las cosas hechas, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles, siendo entendida por medio de las cosas hechas, de modo que no tenemos excusa. Todo ser humano en la tierra tiene que llegar a la conclusión que hay un Dios. Y si llega a esa conclusión, glorificar a Dios. Pero le han creído más a la mentira, ¿no es cierto? Han sido extraviados de la verdad. Y nosotros éramos así y estábamos en ese mundo de maldad y fuimos heridos y también herimos, nos dañaron y también dañamos a otros. Pero ¿qué dice la palabra? Que Dios ungió al Señor. El Espíritu del Señor está sobre mí y me ha enviado a deshacer esas obras del diablo. Lo ha enviado a que tengamos reposo y descanso. Eclesiastés, en aquellos tiempos, me imagino que hace 800, 2000 más 800, 3000 años atrás dijo esto, ¿no es cierto? Eclesiastés 4:2 dice: y felicité a los muertos, los que ya murieron, más que a los vivos, los que aún viven. Él dice: es tan miserable estar oprimido que es mejor estar muerto. ¿Lo ha pensado alguna vez usted? A mí me han pasado tantas cosas malas en la vida, dice la gente, que preferiría estar muerto. Me pasó esto, lo otro, y una cadena y una seguidilla de hechos, ¿no es cierto?, nefastos, que la tienen toda magullada, la tienen como membrillo colegial a esa pobre persona. Aún dice más, Eclesiastés en el 4:3 dice: pero mejor que ambos es el nunca haber existido, que nunca haya visto la maldad, las obras que se cometen debajo del sol. Aquí está diciendo que hay personas que nunca le habría gustado nacer.
¿Ha escuchado usted a alguna persona decir, ¿por qué tuve que nacer? ¿Por qué Dios me dio vida? Si mire lo que estoy pasando, mire las situaciones que estoy viviendo. Hemos sido maltratados por nuestros padres, por nuestros hermanos, por parientes, vejámenes, violaciones, desprecios, ofensas, despojos, humillaciones, vergüenzas, lutos. Consecuencias nefastas del mal actuar que ha llegado, ¿no es cierto?, que hemos llegado a decir, por todas estas cosas que nos pasan, a algunos de nosotros decir que mejor no vivir. Gloria al Señor. Yo llegué con muchos traumas, con muchos dolores. Viví lo indecible. Cualquiera podría decir, ¿no es cierto? Usted ha vivido lo indecible, ¿no es cierto? ¿Cuántas cosas le han pasado a usted que jamás deseó vivirlas? Gloria a Jesús. Ahora, algunas veces nos engañamos. Vemos a los hermanos sonrientes. Algunos lo pasan muy bien. Ellos tienen cosas que yo quisiera tener. Algunos prosperan más que yo en la casa de Dios, estando con nosotros, ¿no es cierto? Y tienen más reconocimiento. Son como un ejemplo que yo quisiera seguir o quisiera vivir. Todo les sale bien. ¿Ha visto a esos hermanos que como que Dios les sonríe? Todo les sale bien. Gloria a Jesús. Pero te puedo decir que todos los hijos de Dios tienen que cargar con una cruz. La cruz de su pasado, de sus dolores, producidas por el mundo que ya mencionamos. La cruz de la incertidumbre. La cruz de hacer cosas que no nos gustan. Esas sonrisas que vemos de estos hermanos, algunos son sonrisas externas solamente. Si pudiéramos ver en su interior, veríamos que tienen los mismos dolores que tú y yo. No te engañes, hermano o hermana. No eres la que más ha sufrido. No eres la que más está sufriendo. No eres la que Dios está dejando de lado. Todos debemos llevar una cruz. Cuando llegamos a este reino, Dios lo dijo: toma tu cruz y sígueme. Pero lo más hermoso de todo es que Dios sabe tus dolores, sabe tus sufrimientos, sabe tus vejámenes, tus vergüenzas, sabe todo eso, tus traiciones. Más encima te puedo decir esto: Él te llamó sabiendo que tú habías padecido todas estas cosas. Él te llamó sabiendo que tú habías pecado grandemente. Él te llamó conociéndote íntimamente porque Él te formó en el vientre de tu madre. Y Dios quiso resarcir, Dios quiere redimir, Dios quiere levantar, Dios quiere hacer nueva tu vida. Gloria a Jesús. ¿Crees eso? Yo lo creo porque lo ha hecho en mí. Ahora, ¿no es cierto? Cualquiera de nosotros podría decir que somos pobres, ¿ya? Y la palabra pobre no es denigrante. A algunos que tienen escasez material, Santiago 5 dice algo maravilloso para ellos. Dice: hermanos míos, amados, oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Dios valoriza más el pobre, el que se preocupa de sus cosas. El rico tiene que preocuparse de cuidar sus bienes materiales, ¿no es cierto? Pero el pobre se dedica al Señor, pero nunca le faltará, por muy pobre que sea. En 2 Corintios 9 y 10, como está escrito: el Señor repartió Dios a los pobres. Su justicia permanece para siempre.
Y el que da semilla, al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. ¿Qué está diciendo aquí? Que Él va a poner en tus manos, ahora estando en el reino de Dios, en el reino de la justicia, en el reino de amor, va a poner todo lo que tú necesitas para satisfacerte íntima y completamente. Eso es lo que está diciendo. Te va a dar semilla para que puedas sembrar a otros y te dará, ¿no es cierto?, frutos que abunden a tu favor, frutos de justicia que abunden a tu favor. Y cuando llegues tú a ese reino maravilloso que nos espera, mostrarás una canasta llena de frutos, gloria a Jesús, que son por medio de Él y para Él. Así que la pobreza no es algo que para Dios sea ofensivo, todo lo contrario, hermano, todo lo contrario. Si tú estás en escasez en este minuto, es un tiempo que Dios está permitiendo eso para que tú seas fortalecido en la fe y le puedas decir a otro: yo no tuve nada, pasé un periodo en que no tenía ni una cosa que comer, no tenía ni una moneda en el bolsillo, pero el Señor me sacó de eso. Y vas a glorificar a Dios. Cuando tú cuentes ese testimonio, vas a animar a otros como yo lo he hecho con otros. Gloria a Jesús. Gracias, Señor. Entonces los humildes crecerán en alegría en Jehová, y aún los más pobres de los hombres se gozarán en el Santo de Israel. Aún el hombre más pobre se gozará en el Santo de Israel. Gloria a Jesús. Hermano, valoriza lo que Dios ha puesto en tus manos. ¿Qué puso en tus manos Dios? El tesoro más grande que un hombre puede tener: el conocimiento de Dios y la obra de Cristo en la cruz, que te perdonó tus pecados y que te va a llevar a su reino eternamente. No te quejes más. ¿Por qué el Señor no me da a mí? ¿Por qué le dio a Él? ¿Por qué le da acá? ¿Por qué le da a estos y a mí no me da? Dios es justo y no hay ninguna injusticia en Él. Gloria al Señor. Gracias, Señor. Ahora te sientes oprimido, te sientes esclavo de tu jefe, de tu trabajo, de alguna circunstancia. En Gálatas 4:7. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Jesucristo. Gloria a Jesús. Tú eres libre. Si tu jefe, si no sé quién te está oprimiendo, te está haciendo trabajar de más, te está sacando tu fuerza, ¿no es cierto?, tú piensa en esto: yo soy hijo de Dios y Él me renueva la fuerza y Él me sacará de esta esclavitud en el tiempo que fuere necesario. Pero yo en este trabajo en el cual me hacen trabajar más de lo que es justo, yo voy a glorificar a mi Señor. Gloria a Jesús. ¿No dice en Mateo 5:7, en las bienaventuranzas, dice: carga milla, no por una, sino por dos. Gloria a Jesús. Así glorificamos a Dios. ¿Alguno está quebrantado en medio de ustedes? Isaías 57:15. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad, cuyo nombre es el Santo: yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Gloria a Jesús. Si tú has cometido un error, si tú fallaste, si tú hiciste algo que a ti misma te da mucho pesar, tienes tu corazón quebrantado, dice Dios que está contigo. Aquí dice claramente, Dios no puede mentir, ¿no es cierto? Dice que yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado habito yo,
y con el humilde de espíritu habito yo. Eso es lo que está queriendo decir, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Hay muchos hermanos que han cometido situaciones difíciles, pecaminosas, y se están apuñalando todos los días y se recuerdan de lo que hicieron y cómo pudieron hacerlo y esto y lo otro. Dios te llamó, Dios te perdonó, Dios te salvó. No te juzgues a ti mismo, créele a Dios, no recuerdes más lo que hiciste, porque Dios no se acuerda. ¿Por qué te has de acordar tú? Libértate de los recuerdos. Echa fuera, reprende al enemigo que viene a atormentar tus pensamientos. Gracias, Señor. Isaías 61:1. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de cárcel. ¿Por qué leí de nuevo este versículo yo? Cuando se repite en Lucas capítulo 11, capítulo 4 del 18 al 22, es porque Él no ha cambiado. Él es Dios ayer, hoy y por los siglos. Y Él tiene el firme propósito de que tú olvides tu pasado y empieces de nuevo una nueva vida con Él, una nueva relación con tu Padre Celestial que te ama más de lo que tú puedes creer. En Isaías está exactamente lo mismo o muy parecido, que Él quiere hacer una obra de libertad, de sanación, quiere hacerte libre, quiere volverte la esperanza, quiere hacerte una persona gozosa de que lo hayas conocido. ¿Te da gozo conocer a Dios? ¿O te estás quejando todo el día? A mí me da gozo, me da mucho gozo saber que Dios es mi Padre, que Jesús es mi Señor y que un día, mientras el Espíritu Santo me guía por esta tierra, un día me llevará y entraré a su reino eternamente. ¿Y qué haré? ¿Y qué harás tú en ese reino? ¿Qué haré yo en ese reino? Admiraré sus llagas, sus manos y sus pies, su costado, la corona de espina, esas cicatrices que quedaron, y lo admiraré y lo adoraré cada día por toda una eternidad. ¿Harás tú lo mismo? ¿O te vas a seguir quejando? No, no. Liberta, suelta el pasado, comienza una nueva vida, una nueva esperanza. Dios ya te llamó, Dios ya te perdonó y Dios se comprometió contigo hasta el final. No hay final en la eternidad. De eso se trata. La definición de eternidad no hay principio ni fin. Así que el gozo va a ser sin fin para tu vida. Créele al Señor. Créele a Dios. No me creas a mis palabras. Yo estoy leyendo las Escrituras. Gloria a Jesús. Ahora dice en Isaías 57:15, traducción en lenguaje actual para hacerlo más entendible. Porque yo soy el Dios eterno y mi nombre es santo. Yo vivo en un lugar alto y sagrado, pero también estoy con los pobres y animo a los afligidos. Lo acabamos de leer, ¿no es cierto? Pero era difícil de entender. Pero aquí está más fácil. Yo animo a los afligidos. ¿Estás afligido? Señor, estoy afligido, anímame, ábreme puertas, dame entendimiento. Para eso tienes que tener tiempo con Él. Gloria a Jesús. En el Salmo 147:3, Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Gloria a Jesús. ¿Vienes muy herido del mundo de la maldad, del mundo de las tinieblas, de la muerte, de la destrucción? ¿Vienes muy herido? Deja que el Señor vende tus heridas, cure tus heridas. Gloria a Jesús. Isaías 45:13. Yo les desperté en justicia y enderezaré sus caminos, y Él edificará mi ciudad y soltará a mis cautivos,
no por precio ni por dones, dice Jehová de los ejércitos. Está hablando de Jesús, que te iba, ¿no es cierto?, a edificar una casa, una ciudad, la nueva Jerusalén, y soltará a los que están cautivos de cosas del mundo, ¿no es cierto? Y no tendrás que pagar ni un precio, sino que gratuitamente Dios te libertará. De hecho, hay muchos que Dios ya son libres para poder decir: Él es bueno, Él puede, Él tiene todo el poder, Él quiere libertar. Hay algunos que pueden decirlo, tú también lo dirás. Gloria a Jesús. Salmo 68, 6. Dios hace habitar en familia a los desamparados, saca a los cautivos a prosperidad, mas los rebeldes habitan en tierra seca. ¿Qué dice? Saca a los cautivos a prosperidad. Agrega este versículo que es muy importante. Mas los rebeldes habitan en tierra seca. ¿En qué tierra estás habitando tú? ¿Estás siendo humilde delante del Señor? ¿Estás obedeciendo las instrucciones que se te están dando en la congregación? ¿Estás dispuesto y estás de parte de Dios al aceptar el gobierno que Dios puso sobre ti, a los que te presiden? Entonces eres humilde. Entonces dice que tú estuviste cautivo, ¿no es cierto? Pero Dios, si eres manso y si eres humilde, te sacará a prosperidad. Prosperidad completa, económica, espiritual, social, etcétera, etcétera. Salmo 146, 7 ya lo leímos. Ahora en el Salmo 146, 8, el que sigue, dice: Jehová abre los ojos a los ciegos, Jehová levanta a los caídos, Jehová ama a los justos. Si usted cayó por alguna razón, si usted, ¿no es cierto?, se le produjo una ceguera a usted y no entendió, no comprendió los principios de Dios y cayó en alguna situación, vaya al Señor, pídale perdón, crea que Jesús tiene poder para perdonar pecados, que esa sangre que Él derramó en la cruz está disponible para ti y para mí frente a Dios. Él, más encima, dice la palabra, que Él es nuestro sumo sacerdote, que intercede delante del Padre por ti y por mí, presentando su propia sangre preciosa. Gloria a Jesús. Abre tu corazón, confiesa tus caídas. Todos hemos caído y la palabra dice que todos somos pecadores, unos más, unos menos, pero Dios quiere que seas humilde. Dios quiere que seas, ¿no es cierto?, justo en esta situación y que vayas al Señor y le pidas perdón. Y Él dice, Él te va a amar. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Isaías 42, 16. Y guiaré a los ciegos por camino que no sabían. Les haré andar por sendas que no habían conocido. Delante de ellos cambiaré las tinieblas por luz y los escombros en llanura. Estas cosas les haré y no los desampararé. Promesas en el Antiguo Testamento, en muchos profetas, en esto, lo otro, en el Salmo de David. Todo está hablando a tu favor, hermano, hermana. Todo está hablando que Dios quiere hacer una obra en ti. Permítele al Señor hacer esa obra preciosa que Él quiere hacer. Gloria a Jesús. Gracias, Señor. Por último, Salmo 145, 14. Sostiene Jehová a todos los que caen y levanta a todos los oprimidos. Hermano, hermana,
Dios no te apunta con el dedo. Dios no está en contra tuyo. Dios está a favor tuyo. Dios está 24 horas a tu lado para levantarte cuando hayas caído. Su palabra dice que cuando el hombre cayere, no quedará postrado porque Él afirma su mano. Y dice de su palabra que Él levanta a todo aquel que cae. En otra palabra dice, conforme a tu fidelidad me has humillado. A veces el Señor permite ciertas humillaciones por su fidelidad para que no ahondes más en el pecado. Sale del pecado. Confiesa, habla con Él. Él está, como decía mi hermano Abarca, mi pastor Abarca, Él quiere escuchar tu voz, decía en la prédica. Sí, es así es. Él quiere escucharte. Gloria a Jesús. Ahora voy a presentar un ejemplo muy interesante. Jacob. ¿Quién era Jacob? El hijo de Isaac. Amado hermano, quizás tú no conoces las Escrituras, pero Jacob significa engañador. Jacob le robó a su hermano la primogenitura, un beneficio que tenía el hermano mayor. Él se disfrazó de su hermano mayor, se presentó delante de su padre, lo engañó completamente, aún el padre lo interrogaba y él se evadía, ¿no es cierto?, contestaba las preguntas para que el padre tuviera la certeza que era el hermano mayor y que no se diera cuenta que era él el que estaba ahí esperando ser bendecido por el padre. El engañador, mire, a veces uno engaña o miente a la pasada. Pucha, dije esto, no debería haberlo dicho. Pero él urdió con su madre la mentira. Y armaron un plan, ¿no es cierto? ¿Cómo lo vamos a hacer para que cuando estemos delante de Isaac podamos engañarlo? Y maquinaron, y se pusieron pieles, se echaron el aroma del hermano. Y quizás a lo mejor la voz también la puso parecida al hermano, etcétera, etcétera. Al final lo engañaron al padre. Y el padre bendijo a Jacob en vez de aquel que le correspondía ser bendecido. Bueno, por supuesto que el hermano mayor se enojó y él tuvo que salir arrancando y se fue a la casa de un tío allá lejos, donde fue empleado del tío. Pero lo más interesante de todo es que Dios había puesto los ojos en Jacob. Y por muy malo que hubiese sido Jacob, y no les cuento otras cositas más, ¿no es cierto?, lo que hizo con Labán, ¿no es cierto?, lo engañaba, le pintaba las ovejas para él tener ovejas, ¿no es cierto?, más que su tío, etcétera. Lean esa historia, es maravillosa. Lo que quiero decirles es que Dios puso sus ojos en él, porque él tenía un plan para Jacob. Puso los ojos en ti, porque él tiene un plan para ti. Gloria a Jesús. Y no va a dejarte de lado. Dios te va a sacar adelante, cueste lo que cueste. ¿No es cierto? Jacob estuvo no sé cuántos años en la casa de Labán sufriendo como esclavo, como chino, ¿quién podría decir? Hasta que se liberó del tío y salió arrancando. Y en Génesis 35, 1-3 dice lo siguiente. Dios dijo a Jacob: levántate y sube a Betel y quédate allí y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú, Jacob. Entonces Jacob dijo a su familia y a los que con él estaban: quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros, limpiaos y mudad vuestros vestidos, y levantémonos y subamos a Betel, y haré allí
altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia. Y ha estado conmigo, decía Jacob, en el camino que he andado. Amados hermanos, ¿por qué puse este ejemplo de Jacob? Porque Dios no está mirando las debilidades tuyas. Dios no está mirando lo que hiciste, ni te está observando con lupa lo que estás haciendo bien o mal. Dios se comprometió contigo. Dios tiene para ti un proyecto, tiene un plan, tiene un propósito. Y por muy engañador que tú seas, Dios te va a disciplinar, Dios te va a enderezar, Dios te va a santificar. Tú solo tienes que creer, recuperar la esperanza, que Él no es un Dios castigador, que Él no es un Dios severo, sino que dice la palabra que es paciente, que es tardo para la ira y grande en misericordia. Y eso es lo que quiere demostrarte Dios a ti, que Él es compasivo y misericordioso, tardo para la ira y grande en misericordia. Créele a Dios. No te juzgues a ti mismo. No te veas como aquel que tiene que hacer las cosas, porque tú no puedes hacerlas mejor que Dios, porque Él quiere hacer Él las cosas en ti. Descansa. Libértate del pecado, libértate de las cosas que vienes arrastrando, confiesa tus pecados. Todos tenemos todos los días que confesar nuestros pecados, hierros, debilidades, maldades, engaños, todos nosotros. Pero Dios se comprometió contigo y conmigo, y se ha comprometido con su iglesia, y un día pretende presentársela a Él mismo, santa y gloriosa, sin mancha y sin arruga. Y esa obra no es tuya, esa obra es del Señor. Vuelve tu mirada a Dios y confía en Él y créele a su palabra. Él te limpiará, te perdonará, Él te libertará de tu opresión, te sacará de la esclavitud donde estás. Él hará una obra maravillosa en ti, así como lo hizo con Jacob. Jacob, uno de los patriarcas más importantes en la historia del pueblo judío. El engañador pasó a llamarse Israel. Dios le cambió el nombre. A ti también te va a cambiar el nombre, y ya quizás te lo ha cambiado y todavía no lo sabemos, pero Dios está a tu favor, Dios está contigo. Libértate de tus recuerdos, de las cosas que te acechan. Libértate, Dios te ama y quiere seguir y te va a seguir amando por toda una eternidad. Gloria a Jesús. Gracias, Señor. Padre amado, he podido compartir conmigo, Señor, parte de lo que tú has hecho en mí, y quisiera que todos juntos, papito, pudiéramos reconocer tu gran obra, maravillosa obra en nosotros, Padre, y que cada uno de mis hermanos pueda ahora mismo abrir su mente y su corazón para creerte a ti, para creer a tu palabra, para creer a tu amor, para creer a tu obra, papito, en ellos, tanto en ellos como en mí. Padre, todas las cosas necesarias que haces tú para que nosotros podamos ver tu amor sean hechas, Padre, completamente. Y en este nombre, papito, en el nombre de Jesús, te damos la honra, la gloria, la alabanza, en el nombre de Jesús y para tu gloria. Amén, amén y amén. Gracias, Señor. Damos gracias al Señor. Vanamina.